matrimonios y esta serie tiene como tema esposos, amigos y amantes. Suena así como que, ¿qué? Bueno, pues antes que todo, una vez más, buenas noches. Es un enorme gozo estar otra vez juntos en nuestra primera reunión de matrimonios de este 2026. Después de habernos gozado en la alabanza, bueno, ahora seguiremos creciendo juntos en la palabra de Dios. Y bueno, recordemos que estos eventos, mis hermanos, son diseñados para edificar el matrimonio, la familia. Si el matrimonio y la familia, mis hermanos, no funcionan de acuerdo al diseño y mente de Dios, pues será muy difícil la vida conyugal. Así que al disponer nuestro corazón, siempre, ¿verdad?, de nuestro tiempo para estar presentes y ser edificados, es de gran importancia y de gran bendición. Así es que, bueno, pues vamos a iniciar con nuestra serie Esposos, Amigos y Amantes. A lo largo de esta serie, mis hermanos, veremos el rol de cada uno de los dos, el hombre, la esposa, los hijos. Hoy solamente estaremos dando una introducción a este tema que queremos compartir. Estos tres principios, mis hermanos, pues nos van a ayudar a retomar el papel importante para que el matrimonio esté bien cimentado, con una fuerte confianza, fuerte fidelidad y una fuerte dependencia de Dios. Pero también una hermosa dependencia el uno del otro. Entiéndase, unidad mutua, cuidado mutuo, respeto mutuo y amor mutuo. Mi punto, hermano, es que el júbilo del matrimonio debe de ser experimentado para vivir bien dentro de él. Apúntale, voy a repetirlo. El júbilo del matrimonio, hermano, debe ser experimentado para vivir bien dentro de él. El matrimonio, hermano, así como la fe, debemos experimentarlo. Nuestro conocimiento en Dios debe llevarse a experimentarlo, a vivirlo. No solo es información. Lo que hacemos en esta noche no solo es para informarnos, sino para tener nuestras experiencias personales con Dios. Vivirlo, hermano. El matrimonio, como introducción, no es solo un contrato social. Es decir, no solo es un pacto, sino un reflejo divino del amor de Cristo por su iglesia. Y es lo que el apóstol Pablo nos enseña en Efesios capítulo 5, mis hermanos, a partir del verso 23 hasta el verso 33, el apóstol Pablo dice lo siguiente: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Verso 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de preservarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer, ¿qué dice, mujeres? Respete a su marido. Pablo, hermano, pinta un cuadro vivo, pero usa también esa analogía entre el amor de Cristo, ¿verdad?, para con la iglesia, pero en relación al matrimonio. Y Pablo
decía, él anuncia como el esposo, como un amigo fiel y amante sacrificado, unido en un lazo, hermano, que trasciende lo humano. Debemos continuar con la tarea de esta unión bajo la lente de la voluntad de Dios. ¿Para qué? Bueno, para que nuestros hogares sean altares de amor eterno. ¿Cuántos dicen amén? Esta lista, mis hermanos, parece ser ese esposo, amigo y amante que diseñó Dios. Ahora yo pregunto, ¿estás listo para seguir siendo ese esposo, ese amigo y ese amante para tu esposa? Ahora pregunto, esposa, ¿estás lista para seguir adelante en ser esposa, amiga y amante? Bueno, en primer lugar, mis hermanos, debemos restaurar el amor. Debemos nuevamente renovar nuestro amor, o debemos darle continuidad al amor, la amistad y la intimidad matrimonial día con día. Alguien dijo una ocasión, dijo él lo siguiente, un matrimonio, un esposo reflexionando en su matrimonio dijo lo siguiente: conozco algunas parejas que piensan y sienten de una manera tan similar que juntos pueden trabajar, ministrar, vivir y criar hijos sin conflictos. Bueno, quizá existan parejas así, pero ese no es nuestro caso. Y bueno, no sé, tal vez podemos nosotros identificarnos un poco, porque déjame explicarte que según el personaje de estas palabras, dice que fue movido por Dios para detener un tiempo su ministerio. Se dice, al parecer, es un predicador. Y dice que él tomó el tiempo porque él analizó que su asunto en el matrimonio no era el correcto. Había descuidado algunos asuntos de su matrimonio. De manera que él se sentó, analizó y dijo, por el momento ahorita voy a dejar, no que dejar el ministerio, sino que se paró un poco y dijo, necesito refrescar mi vida, necesito una restauración, una construcción. Diga conmigo, construcción. Y fíjense, mis hermanos, la restauración de una construcción se dice que es un proceso fascinante que no solo revive la historia de ese lugar. Dentro de la construcción, dentro de la arquitectura, existen propiedades, hermanos, que culturalmente son históricos y necesitan estarle dando una restauración aproximadamente cada 5 años, a menos que lo amerite, pero normalmente entre 5 a 10 años. Y dice que esa reconstrucción, bueno, pues es un proceso fascinante, porque dice, no solo revive la historia de un lugar, sino que también preserva su valor cultural y arquitectónico para futuras generaciones. La restauración en construcción es un proceso fundamental que busca preservar y revitalizar edificaciones, asegurando su integridad y valor histórico. Dice que este proceso, fíjense, abarca diversas actividades, desde la limpieza de las fachadas y la reparación de elementos arquitectónicos hasta intervenciones más complejas como el refuerzo de cimiento y restitución de materiales originales. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues es mantener la esencia del edificio mientras se adapta a las necesidades presentes. En cierta manera, mis hermanos, con esta pequeña analogía, hablar de esposos, amigos y amantes es que tú y yo nos sentemos y veamos qué necesitamos restaurar, fortalecer, afirmar en el matrimonio. Así como puse este ejemplo, esta analogía, hablando de una restauración de una casa o incluso una construcción arquitectónica, y viene a mi mente lo que normalmente hacen en el centro de la Ciudad de México. Allí hay muchas propiedades
que representan la cultura histórica de México. Y he visto cómo se tardan meses, hermano, incluso años para restaurar. Pero después de que acaba su restauración, ¿cómo creen que se ven esos edificios que ya son antiguos? Se ven nuevamente bonitos. Bueno, en cierta manera, hermano, ¿qué crees? El matrimonio y la familia se asemejan a una casa que necesita, ¿qué cree? Volver a construir, restaurar, pero en este caso, el amor. La restauración matrimonial, mi hermano, se define como el proceso de sanar, fíjese, ponga mucha atención, y reconstruir la relación entre dos personas que han enfrentado dificultades. Ahora yo pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos atravesado o atravesamos un 2025 con dificultades? Y bueno, alguien me decía, pastor, pues ya estamos en el 2026 y sigo. Le dije, bueno, pues para eso es nuestro proceso a través de la palabra de Dios, porque este proceso es vital no solo para la salud de las parejas, hermanos, sino también para el bienestar emocional y espiritual de cada hogar. Aunque nosotros, hermano, a veces por descuido pensamos que nuestros hijos no se dan cuenta, déjame decirte que ellos se dan cuenta del estado de salud, del amor, de la amistad y de la intimidad, incluso en el matrimonio. Entonces creo, hermano, que todos entendemos que un matrimonio sólido no solo proporciona estabilidad en la vida diaria, sino que también actúa como un refugio de amor y apoyo mutuo, lo que a su vez, bueno, fortalece el vínculo con Dios y les ayuda a enfrentar juntos las pruebas de la vida. El apóstol Pablo en Efesios 5, 23 al 33, en este contexto, Pablo destaca la importancia de del amor, de ser amigos y ser amantes. Dígale a su esposa que está a su lado, esposa mía, dile, quiero ser tu esposo, tu amigo y tu amante. Dígale así. ¿Y sabe qué implican esas hermosas palabras, mis hermanos? ¿Qué tan importante es escuchar a un esposo, a una esposa, decirle, oye, mi amor, ¿te acuerdas cuando nos casamos? Pero ¿te acuerdas cuando fuimos amigos? Pero, me emociono más cuando fuimos amantes. Claro, ya casados, no la interpreten, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, hablar de la restauración, se necesitan varios principios para poder restaurar ese matrimonio. Y lo estaremos viendo a lo largo de esta serie. Pero el apóstol Pablo dice también algo importante en Efesios capítulo 4, por favor. Solamente dale la vuelta. En el capítulo 4, verso 2, y dice el apóstol Pablo, con toda humildad y mansedumbre, ¿qué dice, hermano? Soportados con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces Pablo está destacando la importancia de la humildad, la paciencia y el amor, que es fundamental. ¿Y qué cree, hermano? Son pilares que van a sostener nuestra relación en cualquier situación, especialmente en el matrimonio de los creyentes. Pablo lo que está haciendo es resaltar, mi hermano, la relevancia, de abordar la restauración en el matrimonio con la esperanza de que cada pareja pueda encontrar paz. Y no solo paz, unidad, que tanto se necesita, mi hermano, en la carrera del matrimonio, como esposos, amigos y amantes. Ahora, al leer el texto, yo puedo ver que la restauración exitosa, hermano, de un hogar, de un matrimonio, requiere planificación cuidadosa y meticulosa. ¿Sí me escuchó? Para que esa restauración sea exitoso,
pues se requiere una planificación, cuidado, pero bien meticuloso, hermano. De hecho, dicen los arquitectos que antes de iniciar cualquier proyecto, pues es fundamental realizar un diagnóstico exhaustivo del estado actual del lugar. Esto implica identificar los elementos que se necesitan en reparación, conservación o renovación. Con esta evaluación en mano, dice el arquitecto, se puede establecer un plan de acción que contemple recursos, tiempo y presupuestos necesarios para llevar a cabo la restauración de manera competente. Y me llama la atención algo. ¿Cuántos saben que Jesús, que nuestro amado Dios es el arquitecto de arquitectos? Y fue lo que Jesús dijo. De hecho, la arquitectura, hermano, yo no dudo que tome de estas palabras. Mira lo que Jesús dijo en Lucas 14:28. En relación o al contexto de lo que estamos hablando. Nosotros necesitamos afirmar el matrimonio como esposos, como amigos y como amantes. Y Jesús dijo lo siguiente: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? ¿Ya vio? Planificación cuidadosa y meticulosa. Y sigue diciendo el texto, a ver si tiene lo que necesita para acabarla. Verso 29. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todo lo que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre, llámese esposa también, comenzó a edificar y no pudo acabar. Ahora, el contexto de estas palabras de Jesús, mis hermanos, nos hablan sobre el costo de un verdadero discípulo. Ese es el contexto de estas palabras. El costo de un verdadero discípulo de Cristo. Así es que le podemos dar una aplicación. ¿Cuál? Pues Jesús nos está hablando del costo de un siervo de Dios. ¿Cuántos siervos hay aquí? Es decir, de doulos. En hebreo doulos es albañil. En griego es chalán. ¿Ya me entendieron? No me entendieron, ¿verdad? Bueno, lo voy a repetir. Aquí, mis hermanos, el verdadero discípulo es un doulos del hebreo albañil, del griego chalán. Perdón, pastor, somos los arquitectos. Soy arquitecto. Pues lamento decirte que somos chalanes de Dios. ¿Qué? Él es el arquitecto. Hebreos 11:10 dice que cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dios es el arquitecto del hogar, hermano. Así es que podemos ir a Dios porque Él sabe acerca del tema de esposos, amigos y amantes. Dios lo estableció en las Escrituras, mis hermanos. En Génesis 1:27 ahí vemos cómo Dios crea al hombre, crea a la mujer. Él es el arquitecto del hogar y Dios los bendijo, dice en Génesis 1:27. Lo que implica, hermano, que si Dios no está en medio de esa edificación, en balde los que trabajan. Déjame leerte Salmo 127, verso 1, en la Nueva Traducción Viviente. Dice, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. En otras palabras, hermano, para seguir fortaleciendo, restaurando o consolidando el matrimonio, esos esposos, amigos y amantes, ¿quién necesita estar en medio de nosotros? Dios, Jesucristo. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios siempre será un reto para los matrimonios cristianos? Para no regirnos por modelos y estándares del mundo, hermano. Por eso es importante que entendamos que el arquitecto del matrimonio es Dios, que vamos a restaurar, a fortalecer, a consolidar el matrimonio, pero siempre fundamentados en el arquitecto. Dios nos ha dado su proyecto. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene los planos. ¿Saben dónde están? En la Biblia. Dios tiene los planos de cada matrimonio. ¿Alguien puede saber cuántas casas hay en México, en toda la República Mexicana? Hermano, muchísimas, millones. Ahora yo te pregunto, ¿Dios no la conoce? Hermano, Dios no necesita el Waze
ni el Maps para identificar dónde están las casas, lugares, números. Hermano, tenemos un Dios que es omnipresente, omnipotente y omnisciente. Así es que, mis hermanos, Dios a través de su palabra es lo que va moldeando, es lo que nos ayuda a aprender que en el hogar nosotros no vamos a aprender a sobrevivir, sino a vivir en el reino de Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo hace una exhortación a los matrimonios, a los esposos, amigos y amantes, que no imiten las cosas del mundo, no consultemos al mundo para querer restaurar, fortalecer, corregir algunas áreas en el matrimonio, exclusivamente hablando del amor. Pablo dice así en Romanos 12:2, en la Nueva Traducción Viviente: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, lo cual es buena, agradable y perfecta. Lo que quiere decir que la palabra de Dios siempre vendrá para arreglar, ordenar lo mal evaluado dentro de la construcción matrimonial, hermano. Así que debemos gozarnos porque tenemos la gracia de Dios en el matrimonio para hacerlo. Que ese matrimonio, ¿sabes cómo debe de ser? Bello, de acuerdo al plan divino de Dios. ¿Cuántos dan unas ofrendas de palmas a nuestro Dios por su gracia? Porque esa gracia está en nuestro matrimonio. Amén. Ahora, ya casi para ir concluyendo, gócese. Ser esposos implica un pacto permanente de liderazgo amoroso y sumisión mutua, hermano, así como lo dice en Efesios 5:22 al 33, donde el marido ama sacrificialmente y la esposa respeta. La idea principal, mis hermanos, de ser esposo es la unidad. Por eso el Señor dijo que seamos una sola carne. Génesis 2:24. Ahora, cuando hablamos de la unidad, estamos hablando que el esposo y la esposa deben de ser responsables para compartir fidelidad, provisión espiritual y crianza de los hijos. Ahora, lo contrario a lo que acabo de decir, ¿sabe qué sería? Dominio autoritario o indiferencia que destruye la igualdad en valor y lleva a conflictos en lugar de glorificar a Dios. Ahora, ¿qué significa ser amigos? A lo largo de la serie estaremos hablando en más profundidad, pero ser amigos en el matrimonio significa compañerismo profundo, hermano. Es decir, comunicación abierta, apoyo mutuo, como en Cantar de los Cantares 5:16. Mira lo que dice Cantar de los Cantares 5:16. Su paladar dulcísimo y todo el codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncella de Jerusalén. Está hablando, hermano, precisamente de la manera en que el esposo y la esposa, ¿qué crees? Se comunican, no solamente para ser esposos, sino que se van a ayudar para ser amigos. ¿Cuántos dicen amén? Salomón llama a su amada, fíjese, ¿sabe cómo la llama? Amiga. ¿Cómo debemos de llamarla a nuestras esposas, esposos? Es decir, tú no deberías de tener amiguitas. Bueno, puedes tener amiguitas en el trabajo, pero tu amiga de amigas, ¿quién crees que debe de ser? Tu esposa. ¿Por qué? Porque lo contrario sería soledad emocional o secretos ocultos, como pecados pasados no confesados, que convierten a los cónyuges en extraño o enemigos. ¿Sabe qué acarrea eso? Amargura. Y déjame darte nada más un pequeño punto. Me acuerdo que una vez se acercó una esposa preocupada porque su esposo en su celular vio que tuvo una conversación con su amigo. Pero ese amigo, pues resulta que
la añadieron a ella un grupo de muchos amigos, todos los amigos de la secundaria. O sea, ahí estaban todos los amigos de la secundaria. ¿Y a quién cree que encontró ahí? A su exnovio, exactamente, su primer amor. Y resulta que, pues, su primer amor le mandó un mensajito, también casado. El esposo le dice, ¿qué pasó? No, 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 no seas malpensado. No, 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 no. Es mi amigo de la secundaria. Y bueno, se hizo un gran problema. ¿Por qué? Bueno, amados, esto no puede suceder en los matrimonios cristianos. El mundo, para ellos esto es normal, pero es sumamente peligroso porque eso ha llevado a muchos a caer a grados de amargura en los corazones. El apóstol o el autor a los Hebreos, capítulo 13, verso 4 dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Y hay una exhortación, pero a los fornicarios, a los adúlteros, los juzgará Dios. Así es que la idea principal, hermano, es un placer mutuo como regalo de Dios para reunir y evitar tentaciones. ¿Qué? Pues ser amigos. ¿Quién? Tú y tu esposo. Debemos aprender a tener esa relación y ya estaremos hablando a lo largo, hermano, acerca de la amistad más a profundidad. Ahora, en segundo lugar, mis hermanos, hay pasos hacia la restauración de ese amor en el matrimonio, de esa amistad, de esos amantes. Y para lograr la restauración en el matrimonio, hermano, pues es fundamental que las parejas adopten ciertas prácticas que los ayuden a fortalecer su relación y a reparar las dificultades que están enfrentando. Ahora, yo te voy a decir a ti, ¿qué dificultades estás enfrentando? Incluso los que a lo mejor te dicen, pues yo estoy solito, no vino hoy mi esposo. No, incluye ahí en casa, con tus hijos. Puede incluir esta restauración con tus familiares también. O sea que la predicación es para todos. Ahora déjame presentarte 3 pasos básicos rápidamente, ya para dejar. 3 3 pasos básicos que pueden facilitar este proceso, hermano. Número 1, comunicación abierta y honesta. Mira, esos son 3 principios básicos, hermano, para facilitar el proceso de la restauración como esposos, como amigos y como amantes. Es decir, tomemos el tiempo para comprender las emociones y pensamientos de quién, de tu esposa o del esposo. ¿Sabes de qué estoy hablando? Establezcan, otra vez vuelve a decir el pastor, establezcan tiempos de calidad. ¿Cómo, pastor? Con cita. Mándale una cita a tu esposo, mi amor. Te espero en tal cafecito. Tu amigo y tu amante. Ay, ¿cómo se escucha eso? Ay, hermano, proporcionemos ese espacio. Ya. Ay. No, no está bien, síganle, hermano. Si anima eso, adelante, adelante. Pero, ¿qué crees, hermano? Necesitamos proporcionar eso. Mira, me decía mi esposa que antes que ella, veníamos hablando del asunto y me decía, es que antes hasta me pegabas así bien bonito, me dabas duro, pero nada, no es cierto. No, decía, jugábamos y me pegabas y me hacías cariñitos y me hacías cosquillas, dice, ¿y ahora? Y yo le dije, ahora, ¿quién te entiende? Yo le decía, porque a veces que hacía eso me decía, yo soy muy serio. Y la realidad es que me hizo pensar lo que dijo mi esposa. Y dije, Señor, pues claro, nos estás hablando, pero es que eso es importante. Número 2, hermano, practica el perdón. Esto es básico, pero es sumamente importante. Practica el perdón. Hermano, es crucial perdonar para restaurar ¿qué? La amistad, la intimidad en el matrimonio. ¿Qué quiero decir? Aprende a dejar ¿qué? Rencores y resentimientos. ¿Ven? El perdón, hermano, no es una respuesta natural. Escuchen bien, es sobrenatural. ¿Por qué?
Porque infinidad de veces las personas me han dicho, hermano, no puedo perdonar, pastor, es que no puedo. Y yo respondo, estás en lo cierto, sí es cierto, no puedes perdonar. Usted no puede, pero Cristo en usted sí puede. Esa emoción de profundo dolor es la que causa, hermano, que las personas piensen, duele mucho, no hay manera de que yo lo pueda perdonar. O siento mucha rabia, no lo podré olvidar. O en mi mente quiero perdonar, pero en mi corazón hay mucha rabia. Hermano, pensamientos como estos, ¿qué creen? Son comunes que el diablo va a estar metiendo para agredir a los esposos, a los amigos y amantes. Ahora, el dolor, hermano, nunca debe interponerse en las vías del perdón. Dios no nos impide negar nuestro dolor. Duele, es cierto que a veces hay cosas en el matrimonio que duelen, que desaniman, pero escucha bien, alguien dijo, el perdón es más poderoso que el dolor más abrumador. Y te lo voy a dejar de tarea. Lee Juan 8 del 1 al 11. ¿Cuántos recuerdan a la mujer que iban a apedrear? Y Jesús le dijo a sus acusantes, el que esté libre de pecado, aviente la primera piedra. Y después, ¿qué hizo Jesús? ¿Dónde están los que te condenan? Dijo, no están. Le dijo, pues ni yo te condeno. Ve y no peques más. ¿Qué hizo el Señor? La perdonó. Sin embargo, hermano, como somos como estos hombres, cuando no queremos perder el control, cuando no soltamos la piedra para castigar a quién, a quien no la hizo, ¿qué crees? Como resultó de no soltar nuestras piedras, hermano, ¿qué cree que pasa en la familia? Pues el proceso va a ser muy abrumador. Yo pregunto, ¿vas a soltar las piedras? ¿Vas a rehusar soltar las piedras? ¿O vas a aceptar el perdón que Dios nos ha dado? Bueno, eso ya se lo dejo de tarea. Y termino. Hermano, refuerza tu intimidad emocional y física. ¿Qué quiero decir? Que estaremos viendo incluso, hermano, temas como el marido y la esposa no están hechos para ser individuales, sino un equipo que trabajen unidos. Que sean una sola carne, hermano. ¿Y sabe cuál tiene ese el propósito? Estaremos hablando de puntos sexuales. Es el propósito de ser un acercamiento físico, es decir, sexual, social, compañerismo y espiritual, comunión con Dios. Así es que, hermano, debemos ser llevados regularmente, escuche bien, a un gozo mutuo. Si nosotros queremos ser esposos, amigos y amantes fundamentados en Dios, entonces, ¿qué crees? El matrimonio seguirá su proceso. El matrimonio va a poder satisfacer, ¿qué creen mis hermanos? Todas sus necesidades, como esposos, como amigos y amantes. Amén, hermano. Así es que termino mi parte que me corresponde y vamos a dejarle la otra parte a mi esposa. Este es algo que queríamos hacer con ustedes. Así es que, adelante, mi amor. Bien, pues buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Pues vamos a continuar con estos temas tan interesantes de esposos, amigos y amantes, ¿verdad? Tal como mi esposo ya lo decía, hoy vamos a ver la introducción. Y bueno, pues agradecemos a Dios porque nos da la oportunidad, ¿verdad?, de continuar nuestras reuniones de matrimonios y seguimos orando para que los matrimonios se esfuercen, ¿verdad? Porque fíjense que hay mucha necesidad en los matrimonios. Hay mucha. No nada más, hay matrimonios que de repente pasan por situaciones difíciles y ya no quieren seguir adelante. Algunos se quieren separar, pero algunos que aparentemente no se van a separar, no pasa nada. ¿Qué cree? Puede pasar mucho, mucho.
Entonces hay mucha necesidad en los matrimonios. Hay que estar orando por los matrimonios de la congregación y por los matrimonios que conocemos para que de verdad encuentren el propósito en Dios. Amén. Y bueno, pues yo continúo con este tema de introducción. Ser esposos, amigos y amantes es mostrar cómo el amor conyugal cristiano integra esas tres virtudes en un solo pacto santo, centrado en Cristo y no en el erotismo del mundo, porque es muy diferente, ¿verdad? Lo que el mundo muestra y lo que la palabra nos enseña. Estaba analizando estos puntos y algo que me venía a la mente es la importancia de ser preparados antes de llegar al altar. Qué importante es. Seguramente a la mayoría de nosotros no nos prepararon en la etapa de noviazgo para considerar que ese era el paso para el matrimonio. Y además de que nos tenían que preparar en todo lo que implica el matrimonio, muy probablemente a la mayoría no nos prepararon, ¿no? ¿Sí? Algo que debe de hacerse es que se nos preparara, debió haber sido, bueno, algunos se casaron fuera de Cristo, pero algunos que nos casamos en Cristo tampoco tuvimos esa fortuna de que nos prepararan como tal, ¿verdad? Y que nos explicaran los roles que le toca a cada uno. Yo creo que se nos hubiera aligerado un poquito más la carga, ¿verdad? Hoy en día nosotros nos estamos dando a la tarea en enfocarnos para ayudar a los jóvenes a que tengan enseñanzas. En una etapa ya de que quieren llegar al noviazgo, aún antes de que sean novios o de que tengan novios, novio o novia, de poderlos instruir para cuando estén en esa etapa o esperar y saber cuál es el tiempo en el que pueden llegar a la etapa del noviazgo. Porque algo que ellos deben entender que el noviazgo sí o sí es la antesala del matrimonio. Que no se puede decir que tengo un novio o una novia, pero que no me voy a casar con él, porque en Cristo las cosas no son así, ¿verdad? Qué importante es prepararlos para ese paso tan importante del matrimonio y que tomen nuevas buenas decisiones para tener un noviazgo conforme a la voluntad de Dios, conforme al modelo de Dios, que guarden todo lo que Dios establece en su palabra y en consecuencia un matrimonio que tenga toda la dirección bíblica. Porque aún en el tiempo del noviazgo puede ser que se den cuenta que no es la pareja con la que se quieran casar, ¿verdad? Pero por eso se les tiene que dar instrucción. Bueno, nuestro texto base es Efesios 22:33. Déjame leerlo, ustedes sigan, anoten, porque si no nos vamos a llevar más tiempo. Dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Si nos damos cuenta, aquí hay dos aspectos muy importantes de los que el libro de Efesios nos marca para el matrimonio. A la mujer, al varón le dice que debe como amar a la mujer como a sí mismo. Pero a la mujer le dice que ¿qué tiene que hacer? Respetar a su marido. Como nosotros podemos ver en este texto, maridos y esposas son el modelo de Cristo y su iglesia. Representamos, porque así como el varón es la cabeza del hogar, así Cristo es la cabeza de la iglesia. Y entonces aquí vemos cómo nos une y nos asemeja a un modelo en Cristo. En Cristo, la esposa es llamada a ser para su marido y el marido es llamado a ser para su esposa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque somos compañeros de pacto. ¿Sí, hermanos? Cuando nosotros nos casamos, cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, en ese momento somos compañeros porque hicimos un pacto. Génesis 2:24 nos dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola
carne. ¿Qué significa eso? Que somos compañeros de pacto. Adán y Eva no hicieron las cosas exactamente como en el tiempo de ahora se hacen, que nos vamos a presentar ante un juez, que estamos ante el pastor en medio de la congregación con todos como testigos. Ellos no, ellos estaban solos, pero aún en eso, Dios confirmó en ellos un pacto, ¿verdad? Dejará el hombre a su padre y a su mujer, y se unirán a su mujer y serán una sola carne. Cuando dice dejará a su padre y madre es literal, ¿verdad? No es a medias tintas, es literal, porque luego pasa que de jóvenes nunca querían estar en la casa de los papás. Ay, no, es que tengo que hacer. Ay, no, es que voy a ir con mis amigos. Ay, no, es que. Y nunca querían estar en la casa de los papás. Pero cuando se casan, no quieren salir de allí. No quieren salir de la casa de los papás. Sobre todo las mujeres, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ay, no, es que voy a ir a ver a mi mamá. Pero si la viste ayer, no, pero hoy también, espérame. Y no quieren salir. Y eso acarrea, sí o sí, muchos problemas en el matrimonio. Porque muchas veces el esposo acepta esa situación con tal de a lo mejor no tener problemas con la esposa, pero entonces resulta que en casa nunca hay comida, que en la casa nunca está limpia, que esto, que lo otro, que acá. Y hay muchos problemas. Se acarrean muchos conflictos, ¿verdad? Y bueno, y eso da pie a que la mamá se meta hasta la cocina, ¿verdad? Bueno, dentro del pacto, la esposa es regalo y responsabilidad del varón. Fíjese, es un regalo, pero también es una responsabilidad del varón. Lo podemos ver a través de Efesios 5, del 25 al 33. Usted anótele, cuando habla de someterse los unos a los otros. Ahorita no lo vamos a ver todo por tiempo, pero esto lo estaremos viendo a través de esta serie. Ahorita nos toca hablar más directamente a la mujer. Bueno, en mi caso me toca hablar más directamente a la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer también tiene roles. Uno de ellos, fíjense, y lo sabemos todos, es el ser ayuda idónea, ¿verdad? Y bueno, decimos que la esposa es compañera de pacto. Y como compañera de pacto es importante entender que el matrimonio es un pacto delante de Dios, no solo un sentimiento. Sí, porque muchas veces el matrimonio se da por el sentimiento. Pero la palabra de Dios nos enseña que no es solo por sentimiento, sino que es un pacto delante de Dios. A mí me gusta ver mucho las bodas y veo mucho las bodas judías. Me gustan más. Me gustan mucho porque cantan bien bonito, porque todos sus cantos hablan pues del eterno, del Padre, etcétera, ¿no? Pero bueno, me gusta ver porque tienen una manera de tener una boda muy, muy, muy bonita. Y yo los veo y yo veo cómo dejan su vida en Dios. Se supone que la están dejando primero en Dios, además del amor que yo creo que entre ellos se puedan tener. Pero aquí es donde vemos esa parte de que no solo es un sentimiento, sino que es un pacto delante de Dios. Sí, porque cuando lo hacemos por sentimiento, pues por eso es que a veces los matrimonios no prevalecen, ¿verdad? Efesios 5:31, volvemos a leer, dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Esto es de suma importancia, ¿qué? La fidelidad. La fidelidad en el matrimonio es de suma importancia, porque como dice el texto, marido de una sola mujer, esposa de un solo hombre. La lealtad debe de ser radical en pensamiento, palabra y acción, ¿verdad? Fíjense, ¿cómo pudiéramos aplicar esto? Acuérdense que todo es una introducción, ¿eh? Fíjense, ¿cómo podríamos aplicar esto? Bueno, es que sería bueno que consideráramos renovar votos.
¿Sí sabe lo que es renovar votos? Una vez más, hacer un pacto durante cada periodo. La gente en el mundo celebra generalmente las bodas de plata y las bodas de oro, ¿verdad? A los 25 y a los 50 años. Pero alguien puede renovar sus votos a los 10, a los 20, a los 30, qué sé yo. Eso, desde mi punto de vista, es como un recordatorio bonito de la primera vez que llegamos al altar, pero renovado. ¿Por qué? Porque llegas con muchos más expectativas por los años vividos a través de ese tiempo. Y cada vez que tú renuevas votos, a lo mejor puede ser mucho mejor, mucho mayor. De hecho, yo creo que la decisión de renovar votos está mostrando que verdaderamente quieres afirmar el pacto con el esposo de tu juventud. Y eso, desde mi punto de vista, sería o es muy importante, ¿verdad? Una manera de hacerlo es renovar votos. Honrarse, otro punto puede ser honrarse públicamente. Que la gente no conozca el matrimonio por la aspereza con el que el matrimonio se trata, sino por el amor que se deben o deberían estarse profesando y por la buena manera en que se traten, ¿verdad? ¿Por qué? Porque debemos proteger el matrimonio. Debemos proteger el matrimonio por encima de amistades, por encima de trabajo, pero también por encima aún de la familia. El matrimonio se debe de proteger. No se debe permitir que, yo pienso, ¿verdad? Yo creo, y Dios nos lo muestra, que no permitamos que nadie se meta dentro de nuestro matrimonio, ni para bien ni para mal. Vuelvo a reiterar, digo, es que lamentablemente esto pasa mucho, pero a veces los padres quieren ser parte del matrimonio de sus hijos, pero son los hijos como parte de ese matrimonio quienes tienen que proteger a su cónyuge, aún en contra de quien sea, aún así hablando de los mismos padres, ¿verdad? Porque qué difícil que la pareja se separe por la intervención de terceros, hablando de los padres. Qué difícil. Lamentablemente, como padres también debemos entender muchas cosas, hermanos, porque también somos matrimonios de padres que a lo mejor ya podemos tener hijos en edad de casarse, o algunos ya tienen hijos que ya se casaron, o algunos van a tener hijos que en su momento se van a casar. Pero qué importante es entender, aprender y llevar por obra lo que la palabra nos enseña y no estar dando con el dedo acusador a nuestros hijos. Pero ya viste esa mujer que no te conviene, pero ya viste ese hombre tal, pero ya viste. ¿Por qué? Porque nosotros mismos podemos ser la ruina de nuestros hijos. De verdad. ¿Verdad? Entonces, qué importante es que no haya intervención de terceros y que después los hijos terminen sufriendo. De verdad. Qué tremendo, ¿no? Las dificultades se resuelven en casa. Como dice el dicho, la ropa sucia se lava en casa. ¿Verdad? Esa es una manera de proteger a tu esposo, mujer. Porque si alguien debe de proteger a su esposo, ¿quién crees que es? ¿La vecina? ¿La secretaria? Bueno, pues ahí te encargo. Es la esposa. La esposa es la que debe proteger a su esposo, no sacando a la luz sus defectos, sino tratándolos con él en privado, en la intimidad de su lecho y dentro del hogar, sin que aún los hijos, si es necesario, se enteren. ¿Verdad? Qué interesante, qué tremendo. Pero Dios nos dejó un rol y un papel muy importante a la mujer. Por ejemplo, cuando dijiste, sí acepto, abrazaste a una persona y cerraste el corazón a todas las demás opciones, ¿sí o no? Sí, porque yo no creo que en ese momento hayas estado pensando en otra cosa o en alguien más, ¿verdad?
Estamos hablando de cerrar el corazón a todas las demás opciones, llámese personas, llámese ir en contra de tu cónyuge o llámese lo que se llame. Por eso la palabra de Dios habla en Eclesiastés 4:12 algo muy claro y dice: y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. ¿Por qué? Porque en el matrimonio solo entran el esposo, la esposa y Cristo como el centro del matrimonio. No hay más. No puede haber más. Es más, no caben. No caben en ese cordón. Nadie más entra en ese cordón, ni durante el matrimonio, ni dentro del matrimonio, ni en los tiempos finales del matrimonio entra nadie, refiriéndose a una persona del sexo opuesto, pero también refiriéndose a los familiares, pero también considerar que no debemos dejar que los problemas se asienten en el matrimonio, y ya dejaste entrar el problema de la ira y se hace mella ahí y está ahí y está ahí, y no es posible porque dice la palabra que no pueden entrar más. Y debemos considerar que por ello Dios es parte de ese cordón. ¿Para qué? Para que sea a Dios, sea a Cristo a quienes llevemos esas cargas, esos problemas, esas necesidades, pero nunca a nadie más. A nadie más, ¿verdad? Por esto entonces la mujer juega un papel muy importante dentro del matrimonio. Entre ellos está lo que decíamos ser ayuda idónea. Y hemos estudiado muchas veces y sabemos que esta palabra proviene del hebreo eser. Lejos de significar una posición inferior, la palabra eser es la misma que se usa en la Biblia para describir a Dios como nuestro auxiliar. Sugiere entonces que una mujer puede hacer la labor de alguien que completa lo que falta, alguien que rodea, alguien que protege y alguien que fortalece. Ese es el verdadero significado de una mujer como ayuda idónea. No es la que está dando con el dedo acusador, es la que rodea, es la que protege, es la que fortalece, es la que sustenta. En algún estudio que yo les di de esto de ayuda idónea, yo me acuerdo que puse un ejemplo de los edificios como rascacielos que tienen gatos hidráulicos, ¿sí se acuerdan? ¿Y qué hacen esos gatos hidráulicos? Hacen la función de sostener, de levantar. Bueno, pues ese es un significado que la mujer tiene que tener como ayuda idónea. Es un respaldo, es un sostén. ¿Cómo en qué podemos ser ayudas idóneas? Porque bueno, muchas veces podemos decir, bueno, es que sí, ayuda idónea, pero ¿en qué? A veces ni se dejan. Bueno, déjame decirte que hay varios aspectos prácticos y espirituales en los que una esposa puede ser ese apoyo fundamental. Número 1, el respaldo espiritual y la oración. Y yo creo que el primer y principal, ¿verdad? El respaldo espiritual y la oración. Fíjense, queridas hermanas, mujeres, que la ayuda más poderosa no es física, ¿verdad? A veces nos sentimos Sansón y bien fuertes. Órale, yo levanto el garrafón. Bueno, sí, pero también hay cosas en las que debemos entender, ¿verdad? No, la ayuda más poderosa no es física, sino espiritual. Una esposa idónea conoce las batallas de su esposo, ¿sí o no? Y algo que sí o sí debe hacer esa esposa es pelear las batallas por él en lo privado. Debemos pelear las batallas. Déjame decirte que si alguien ha orado mucho por mi esposo, esa soy yo. Ahora oro, pero antes todo el tiempo doblaba rodillas. Doblaba mis rodillas y yo le decía al Señor,
no me levanto de aquí hasta que no me respondas. Y lo hacía fehacientemente, y ahí estaba y lloraba y oraba y intercedía y suplicaba, y yo pedía mis demandas, yo hacía lo espiritualmente posible que tenía que hacer. Quiero decirte, querida mujer, que Dios verdaderamente obra cuando peleamos las batallas por nuestro esposo y dependemos completamente de Cristo. Nunca debemos de dejar de orar por nuestro varón, nunca. Pero hay tiempos en los que sí o sí, yo te diría, no te levantes de doblar tus rodillas y estar orando, orando y orando por tu esposo. Porque Dios responde. Dios responde. Debemos orar específicamente por sus decisiones, por su integridad, pero también por su relación con Dios. Porque tú sabes si tu esposo, si tu varón verdaderamente tiene una relación con Dios o no. Pero depende de ti, depende de ese cuidado, de esa oración, que tú estés, bueno, es que si tú quieres que tu esposo verdaderamente tenga una relación con Dios, ¿qué tienes que hacer? Orar por él. Orar porque tenga esa relación. Orar porque busque incesantemente a Dios. Orar porque Él te diga, vámonos a la iglesia. Orar porque Él diga, vamos a estudiar, vamos a prepararnos, vamos a hacer. Y orar para que Él sea ese varón conforme a la voluntad de Dios. Pero todo se trata de la oración, de estar delante de Dios, de estar clamando, de estar suplicando con lloro, con ruego, como dice su palabra. ¿Verdad? Debemos pedir a Dios algo también, discernimiento. Si algo necesitamos tener es discernimiento. Es decir, la mujer debe de tener discernimiento para ayudarle a su esposo a ver esos puntos ciegos que a veces no se ven, tanto en lo natural como en lo espiritual. Pero allí es donde nosotros debemos entrar. Pedirle a Dios sabiduría y decirle, yo no sé qué tenga mi esposo, yo veo que algo anda mal, no me dice qué, muéstrame tú. Y entonces el Señor te va a mostrar y tú vas a ayudar a tu varón en todos esos puntos ciegos que a lo mejor se pueden estar presentando y que a lo mejor pueden llegar a afectar el matrimonio. ¿Verdad? Ahora, lo tenemos que hacer con amor y con gracia, ¿verdad? Pues sí, porque si Dios te está mostrando situaciones, Dios te muestra cosas delicadas, bueno, pues tú tienes que pedirle también la sabiduría para saber qué hablar y cómo hablar con tu varón. Ah, pero sí hablarlo, ¿eh? No que así como que, pero es que cómo, y se va a enojar y me va a decir, no, no, no. Por eso está el amor y la gracia, para saberlo tratar con él, ¿verdad? Y hay tantas cosas que pudiéramos abordar. En todo esto entra la fidelidad, entra el compañerismo, entra la amistad, entra lo familiar, la relación con los hijos, entran muchas cosas, pero qué importante es que nosotros podamos ver todo eso tanto en lo natural como en lo espiritual, ¿verdad? Número 2, la administración del hogar y la paz dentro del hogar. El hogar debe ser un refugio del mundo exterior, porque vivimos con tantas constantes batallas, constantes conflictos, muchos problemas en el mundo exterior, que el hogar debe de ser el refugio, ¿verdad? La Biblia describe en Proverbios 31, en todo el capítulo, a una mujer que ayuda como administradora, como gestionadora con sabiduría dentro del hogar. Es de suma importancia que la mujer colabore en la gestión de la administración sabia de las finanzas. ¿Sí? Sí, porque imagínate que el esposo le dice, ten, aquí está todo tu gasto. Y te estoy dando, gano 1,000 y te doy 800. Pues me quedo con lo mínimo, tú lo vas. Y la mujer que agarre y que órale, va, acá, vaya. Y ya se gastó todo el dinero de la familia. ¿Eso no es ser administrador? ¿Por qué? Porque en el hogar no debe faltar absolutamente nada de lo que es propio de las necesidades del hogar.
¿verdad? Son muchas cosas que tendríamos o pudiéramos abarcar, pero Proverbios 31 nos da toda una enseñanza y una semblanza de lo que una mujer sabia hace para poder administrar el hogar con sabiduría. Uh-huh. Entonces, se debe de administrar sabiamente las finanzas, pero también contribuir en el tiempo familiar. Porque muchas veces al esposo se le va el tiempo en el trabajo, en el entretenimiento, o en la televisión, o en el celular, o qué sé yo. Y muchas veces no tiene tiempo para la familia, ¿verdad? La familia requiere tiempo, la esposa requiere tiempo. Una invitación a un café, una invitación a un desayunito. Mira, si no hay dinero, aunque sea en la banqueta, te sacas tu termito con café y ahí se sientan en la banqueta a estarse tomando su cafecito, pero sí se les requiere un tiempo donde se pueda estar con la esposa. Pero ¿por qué no a un desayuno? Donde los dos platiquen, pero de ellos. No de todos los problemas del trabajo, no de todos los problemas de casa o de los hijos o qué sé yo. Pues ese tiempo es para estar el esposo y la esposa juntos en comunicación, ¿verdad? Y bueno, pues es muy importante que la mujer pues también le ayude en todo eso, ¿verdad? Pero también como mujer debes crear un ambiente emocional. ¿Por qué? Porque la mujer se debe caracterizar por la alegría, por la simpatía, por tener gracia y calma cuando él llega cansado o estresado. Los esposos siempre llegan cansados y estresados, eso es una realidad, la verdad. Entonces, como siempre llegan cansados y estresados, entonces, ¿quién debe de propiciar la calma? Un ambiente donde llegue tu esposo y huela rico, la casa esté limpia, arreglada y adornada, pero además un aromatizante que huela rico, ¿verdad? Que se sienta cómodo, que quiera estar ahí, que que se quiera sentar en ese sillón, porque huele rico, porque está armonioso, porque hay paz, porque hay alegría, porque hay calma. Y así le ayudamos a que no sea tan gruñón, o evitar que se vuelva gruñón, o que entre la amargura en su corazón, ¿no? Porque hay muchas cosas que pueden afectar, ¿eh? Afectar. Y luego si la esposa llega a ponerle más limón a la llaga, ay, pues se vuelve peor el asunto, ¿ah? Pero bueno. Y bueno, pues no voy a terminar, hermanos. Ya estoy por terminar. Bueno, ya tengo que terminar. Y bueno, número 3, el consejo sabio. Y dentro del consejo sabio entra la influencia, no el control. Uh-huh. Sabemos de antemano que el esposo lleva el peso de las decisiones difíciles y él debe de llevar el peso de las decisiones difíciles, porque si la mujer quiere llevar el peso de las decisiones difíciles, discúlpenme, pero ya chafiamos ahí. Debe ser el esposo el que lleve el peso de las decisiones difíciles. ¿Por qué? Porque pues es su responsabilidad, ¿no? La esposa aporta una perspectiva que él por su naturaleza podría ver. Tú le puedes dar una opinión, tú le puedes dar una sugerencia, pero el que toma las decisiones debe de ser él, ¿verdad? Entonces, para ello tenemos que saber cuándo hablar y cuándo callar. ¿Sí? Te pide una opinión, tú le dices, bueno, yo pienso que esto, pero como tú decidas, como tú consideres y lo que tú creas. La Biblia dice que en su lengua hay ley de clemencia. Por eso debe de haber sabiduría cuando hablamos y saber cuándo hablar y cuándo callar, ¿verdad? Es muy importante que aportemos esa sensibilidad emocional y relacional que completa el enfoque lógico, el enfoque para el que el varón lo pueda ver de una manera lógica, pero nunca controlando, nunca imponiendo, solamente sugiriendo. ¿Verdad? No es fácil, ¿o sí?
Fácil no es, pero cuando nosotros lo llevamos a cabo, yo lo entendí así y me quité un peso muy de encima, porque no era mi responsabilidad tomar decisiones o llevar las cargas, sino que le compete al varón. Y la verdad yo ahí siento que nos quitamos mucho peso de encima y se nos aligera más la carga. Así que bueno, número 4, el cuidado de su reputación y ánimo. Muy importante este punto también. El cuidado de su reputación y ánimo. La ayuda idónea edifica la confianza de su esposo ante los demás y ante sí mismo. Qué importante es que el esposo tenga confianza en sí mismo, ¿sí sabes? Y que de esto también puede depender una mujer como ayuda idónea en darle esa confianza a su esposo. Pero esa confianza que tú le des a él para sí mismo también le va a dar confianza ante los demás. Porque a veces hay varones que se ven muy débiles por la misma confianza que no tienen dentro del hogar. Y eso pues es muy complicado porque la palabra nos enseña que nosotros debemos ayudar a nuestro varón a resaltar sus virtudes en lugar de enfocarse solo en sus fallas. Un hombre que se siente respetado en casa sale al mundo con más fuerza, con más ímpetu, con más ganas, con más decisión. ¿Por qué? Porque la esposa puede levantar a su esposo y tenerlo en un lugar privilegiado, pero también lo puede poner en un lugar de muy baja condición, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, ¿qué debe de ser una esposa? Una esposa debe de tener lealtad hacia su esposo, ser su defensora número 1. ¿Sí sabes? Ser su defensora número 1, como dice Proverbios, el corazón de su marido está en ella, confiado. ¿Verdad? Número 5, con este terminamos. Compañerismo en el propósito. Dios creó a la mujer para que el hombre no estuviera solo en la misión que se le encomendó. Entonces, Dios le puso una ayuda. ¿Qué debemos hacer entonces? Involucrarnos con el esposo en sus sueños, en sus metas, así en sus ideales y apropiárnoslo nosotros también, ¿verdad? Cuando el varón está en el ministerio, nosotros debemos de ser ese brazo derecho que le permita ir más lejos en su vida ministerial de lo que pudiera llegar solo. A veces el esposo se puede sentir abatido, cansado, ya no puedo con el ministerio, ya no puedo con el servicio, pero entonces, ¿qué tendría que hacer una esposa ahí? Pues apoyar, ¿no? Alentar a que el servicio no es un día sí quiero, un día no quiero. A veces estamos muy cansados, siempre estamos cansados, pero debemos de esforzarnos porque Dios es el que nos da fuerzas como las del búfalo, como las del águila. Y si tú dependes de Dios, tu fuerza y tu fortaleza está en el Señor. Entonces tú puedes salir adelante en el ministerio y apoyarle, ¿verdad? Apoyarle en su vida espiritual. No puedo más orar, me cuesta trabajo. Bueno, pues orar por él para que él siente esos ánimos, esos deseos de ser un ferviente adorador y orador de Dios. Fíjense, mujeres, que ser ayuda idónea no significa ser perfecta. No. Significa ser adecuada o a la medida. Es ser la pieza del rompecabezas que encaja exactamente donde está ese espacio vacío. Eso es ser ayuda idónea, ¿verdad? No es cualquier trabajo, es un trabajo muy serio, es un trabajo muy importante, pero también es un trabajo de mucho valor que Dios nos ha encomendado. Amén. Aquí lo dejamos. Aquí lo dejamos. Vamos a orar. Vamos a orar para que
Pero ¿qué te parece? Bueno, los que están como esposos juntos, que no hay muchos, pero sí hay. ¿Por qué no volteas con tu esposa, le das la mano? ¿Verdad? Hay algo muy importante que decía mi esposo en la enseñanza, y es que la conversación, la comunicación es muy importante, ¿verdad? La comunicación es muy importante. Aunque no esté tu varón ahorita, pues piensa como si estuviera, y en un minuto, unos segundos, conversa con él y dile, ¿qué te gustaría que hicieran juntos? ¿Qué quisieras que hablaran? ¿Qué quisieras que hablaran? ¿O qué quisieras, que trataran? De ustedes, no de lo demás. De ustedes. ¿O qué convivencia quisieran tener fuera de la rutina diaria? Es muy importante el diálogo, la conversación, la comunicación. Sí, porque no solo duermen en la misma cama, caminan en la misma dirección, o debemos caminar en la misma dirección, ¿verdad? Así que, pues hablen, nada más les doy unos segunditos para que oremos. ¿Ya le dijo? ¿Ya conversaron? Vamos a orar, ¿qué les parece? ¿Verdad? Vamos a ponernos de pie. Qué importante es que podamos llevar nuestro matrimonio más allá de lo que nosotros solamente pensamos y podernos deleitar, ¿verdad? Como dice Cantares. Les dejamos de tarea que lean Cantares 4 y 5. Léanlo juntos, estúdienlo, pero pongámoslo por obra, porque algo que el Señor nos enseña es que nos debemos deleitar el uno con el otro, y que nuestro amor debe de ser exclusivo y santo. Así que pues, ¿qué les parece si síganse tomando de la mano? Yo digo, ¿no? Y vamos a orar, vamos a agradecer. ¿Qué le parece si en esta hora lo que hagamos sea agradecerle a Dios por la vida de tu cónyuge? Tu mujer agradécele a Dios por la vida de tu varón, y tu varón agradece a Dios por la vida de tu esposa. Porque si ese esposo y esa esposa están a tu lado, es porque así Dios lo ha determinado. Amén. Así es, Señor. Te damos muchas gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu comprensión, gracias por tu fidelidad, pero también muchas gracias por estos tiempos en donde nos podemos recrear, en donde podemos entender el amor mutuo, en donde podemos entender que hay fallas y que hemos cometido errores, pero que también es de sabios reconocerlo y rectificarlo. Te pedimos por cada matrimonio, Padre, por cada matrimonio que está aquí, por cada matrimonio que representa su matrimonio, por los que nos escuchan a través de las redes, por toda tu iglesia, por cada matrimonio en tu iglesia, para que podamos ser esos esposos fervientes, esos amigos fervientes, pero también esos amantes fervientes, que podamos llegar ante tu presencia, donde podamos decirte: honroso ha sido nuestro matrimonio, y queremos presentártelo a ti, oh Dios. Y si hubiere algo que esté interrumpiendo ese amor, esa comprensión, esa pasión del uno por el otro, Señor, te pedimos por esa situación, te pedimos por esa necesidad, te pedimos por los matrimonios que se están apartando cada vez más el uno del otro,
Te pedimos para que tú obres conforme a tus misericordias y entonces podamos ser matrimonios que adornen la sana doctrina, y por ello tu iglesia pueda ser una iglesia donde se manifieste el amor, porque los matrimonios tengan ese amor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Así es, Señor. Gracias, Padre. Gracias por la vida de mi esposo, Señor. El amor Gracias, de Jesús. mi vida eres tú. Así es, Señor. Ayúdanos a renovar Mi nuestros votos delante de único amor. ti. Ayúdanos a ser fieles. Siempre Verdaderos, serás eternos, mi entendidos. amiga, mi amante, mi esposa eres tú. Así es, oh Dios. Mi único amor siempre será. Ahora lo que quiero es que seas tú feliz y que siempre puedas sonreír. Deseo que Dios sea siempre junto a ti y que tengas dicha como la que has dado a mí. El amor de mi vida eres tú. Mi único amor, siempre serás mi amiga, mi amante, mi esposa eres tú. Mi único amor siempre será. Así es, Señor. Mi único amor, el amor de mi esposo, el amor de su esposa, así sea, Señor. Aleluya. Amén. Ahora sí, como dicen, ya puede besar a la novia. ¿En serio? ¿En serio? Puede darle un beso a su esposo, a su esposa. Qué hermoso que también allá, los que están como esposos, los que no están con su esposo o esposa quisieran, ¿verdad?, que estuviera y darle un beso. Así que el Señor les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por sus vidas. Así. Demos un aplauso al Señor. Así es. Amén. Gloria a Dios. Amén. Puede tomar su lugar. Y bueno, pues vamos a levantar nuestras ofrendas. ¿Qué le parece? Es muy importante que pues nosotros seamos. Acuérdense que la mujer que tiene que hacer esa ayuda, ¿verdad?, en el hogar para que todo fluya, no falte nada y podamos ser siempre fieles en todas las cosas. Así que vamos a orar por las ofrendas que han de ser levantadas en esta hora y vamos a agradecer a Dios por ello. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, te agradecemos, Señor, te agradecemos por el consejo, te agradecemos por tu palabra y te agradecemos porque nos das un sustento, un alimento, porque no nos falta, Señor, porque sacias nuestra mesa de pan y nos das para las necesidades también, aún para suplir las necesidades de tu iglesia, y por ello estamos agradecidos, Señor. Así que gracias por cada ofrenda, por cada diezmo que ha de ser levantado, sea para suplir las necesidades en tu iglesia y que a nadie le falte nada, Padre. Te lo pedimos por tu Hijo Jesús, te damos gracias. Amén. Adelante, pueden pasar, hermano. Y nada más déjeme de reiterarle que están todos invitados, estamos todos invitados a nuestra a nuestra próxima reunión de matrimonios que se llevará a cabo el sábado 14 de febrero, a propósito de lo que el mundo celebra, el Día del Amor y la Amistad. Bueno, pues no está mal que nosotros celebremos ese Día del Amor y la Amistad entre pareja, ¿verdad?, como matrimonios.
y queremos invitarlos para que ustedes asistan. Vamos a tener nuestro servicio, va a ser un desayuno evangelístico, recuerde que puede, y es importante que invite a otro matrimonio, por lo menos a otro matrimonio que necesite de su palabra, que necesite conocer a Cristo. Si su matrimonio a lo mejor está pasando por tribulación, angustia o alguna situación, pues qué mejor que puedan venir y puedan recrearse en lo que Dios quiere enseñar para que su matrimonio sea fortalecido. Entonces los esperamos el sábado 14 a las 9:30 de la mañana, algo así. Bueno, ahí va a estar la invitación. 9:30 dice, y a esa hora empezará el servicio, a las 9:30. Los esperamos y necesitamos que nos